Me enviaron en pleno invierno polar. No fue una comisión diocesana, ni un llamado de la feligresía. Fue una orden sellada, un vuelo militar a medianoche y una instrucción curtida por el tono seco del coronel Beckett. Necesitamos a un capellán. Nadie más ha de saber. No sabían, o quizá no quisieron saber, que traerían a un sacerdote a una estación donde el día no existe, y la noche es una pared que devora la brújula. Yo tampoco sabía, entonces, qué había bajo el hielo. El aeródromo improvisado me dejó en la lengua de nieve de una base que olía a aceite y a café recalentado. La luz artificial cortaba la noche constante, y los contornos parecían recortados en cartón. Contenedores, antenas, una lona que flameaba como una bandera de papel. Beckett me recibió en persona, un hombre cincelado por decisiones frías. Sus manos eran de trabajo, su mirada de quien ha visto cuerpos y mapas. Me estrechó la mano con el respeto de un superior y luego me miró con algo parecido a una súplica que por orgullo o por vocación acepté. Con él vinieron 3 hombres jóvenes que no sabían o fingían no saber qué esperaban encontrar. Corporal Hayne era el que hablaba poco y miraba aún menos. Su cara tenía un corte habitual de soldado, la mandíbula dura y una cicatriz sin historia. El sargento Davis se reía de forma incompleta, con un alivio áspero que tanteaba la camaradería. Private Mills era delgado, con manos que parecían siempre a punto de agarrar algo que le iba a desaparecer. Me contó, esa primera noche, que había perdido a su hija hacía un año, tan breve como un suspiro, y que venía porque quitarse de la barca a veces ayuda a no ahogarse entero. Escuché su voz y vi, sin querer, el rastro de una culpa que lo mordía por dentro. Había un equipo médico mínimo y 2 geólogos, gente de bata y brújula, y sobre todo un silencio que no era ausencia de ruido, sino un animal que observaba desde las claraboyas. El coronel me entregó un informe con lenguaje militar, coordenadas, anomalías térmicas detectadas por radar, lecturas de energía inexplicables y la recomendación de limitar la divulgación. «Contención», dijo Beckett en voz baja. «Y usted, padre, mantenga a los hombres juntos. Su función no es científica, es humana». La palabra humana me resbaló en la palma, como si fuera un objeto frío. Acepté. Si esta clase de relatos te interesa, suscríbete y quédate hasta el final. Hay preguntas que no puedo dejar sin plantear, y necesitarás escucharlas hasta el último fragmento. Nos desplazamos en trineos hasta la anomalía, mientras la noche polar devoraba el horizonte. El viento hacía rodar los equipos como si fueran juguetes, y el casco resonaba con un silencio tenso. La Antártida es una inmensa cámara de resonancia donde los sonidos vuelven 4 veces más nítidos y a la vez más distantes. La entrada a la formación no era una grieta cualquiera. Era una boca que exhalaba calor. Afuera, todo estaba congelado hasta la palabra. Dentro, el aire que soplaba de la abertura estaba húmedo, con un hálito de tierra y algo más. Algo dulzón que me recordó a una iglesia en la que a veces se mezclan incienso viejo y flores marchitas. La boca de la cueva tenía la forma de una herida antigua, paredes suaves, como pulidas desde dentro, por una acción que no parecía geológica sino orgánica. Un pulso, primero sutil, luego reconocible, recorría la roca. No era viento, era un latido. Caminé hacia él con la mezcla de profesionalismo y temblor que uno aprende a no mostrar, pero que siempre aparece bajo la piel. Las linternas, apuntadas como ojos, dibujaban superficies húmedas que parecían brillar desde dentro. La formación emitía un calor que no correspondía al entorno. La mano, colocada sobre la roca, sentía como si presionara sobre la carne tibia de un ser vivo. Fue Hayne quien vio las huellas primero, pequeñas, claras, como si a alguien invisible se le hubieran quedado impresas las suelas al andar sobre la nieve blanda.
Nos quedamos callados, cada uno sintiendo su pulso contagiado por otro pulso. Las huellas llevaban hacia el interior, disminuían y aumentaban según un ritmo propio, como si la criatura que había pasado hubiera tropezado con su propio caminar. No había ojos en el fondo, solo la continuidad del latido y el olor que no sabía ubicar. «Niño», dijo alguien sin pensar. La palabra floreció y se marchitó en la boca como una confesión. Entrar fue decidir bajar la temperatura corporal para no despertarlo del todo. Caminamos en fila, cables y cuerdas al hombro, sondas que marcaban lecturas erráticas. El suelo estaba pegajoso, no con charcos de agua, sino con una sustancia que reflejaba la luz como si fuera un polvillo suspendido en un líquido fino. Una gota que se desprendía de una pared parecía caer en cámara lenta, y al tocar el suelo dejaba crecer otra huella diminuta. No había ecos. El sonido se tragaba y volvía distorsionado, como si la caverna prefiriera las voces bajas. Empecé a recorrer con labios ocultos las oraciones que siempre recito al entrar a lugares donde la gente sufre. No largas letanías, no fórmulas hechas, sino palabras breves que anclan la respiración. Señor, guarda a los que están aquí. Padre nuestro que estás en los cielos. No me sorprendió oír a Mills primero. Su cara se desfiguró, los ojos se hundieron en cuevas de miedo. Ella está aquí. Se tocó el pecho con las manos abiertas, como si quisiera detener un latido. Le pedí que me dijera el nombre de su hija y lo hizo en un murmullo que era confesión y cadena. Su voz se fue rompiendo y con ella su contención. Davis intentó reír para disimular. Hein se quedó mudo y seguía mirando las huellas como si de ellas fuera a salir la respuesta de todo. Esa mirada de Hein me resultó familiar en su negativa a preguntar. A veces los hombres cargan con preguntas que no se atreven a decir en voz alta. La primera vez que la figura habló, no la oí con los oídos. Fue como si un pensamiento ajeno se hubiera posado en la sala de mi pecho. Una voz infantil, clara, sin maldad aparente, que decía, «No te preocupes, ven, descansa». Es imposible para mí describir exactamente qué sentí entonces. Una certeza dulce y peligrosa, como la mano de alguien que conoce el camino hacia un sueño del que no se vuelve. Mi rosario, colgado de la mano, se volvió heroico y frágil al mismo tiempo. Cada cuenta parecía contener un secreto. Recordé confesionarios helados en los que hombres solitarios pedían el permiso para no seguir adelante. Recordé mis propios votos, esa promesa de presente perpetuo que a veces es una cadena y otras un bálsamo. La figura, si es que había figura, parecía leer eso en mi fondo. Mills comenzó a hablarle a su hija como si pudiera tocarla. Sus manos temblaban, y por un momento pensé que la soledad había vuelto a traerle la misma imagen protectora que sostenía sus noches. Después, sin avisar, se impulsó hacia un bulto en la pared y empezó a golpearse la frente. No hubo intención de buscar daño cuando lo vi. Fue como si el cuerpo quisiera anclar la presencia, asegurarla con dolor. Lo sujeté con fuerza, lo separé de la pared. Él me clavó la mirada y me dijo con la honestidad de quien está al borde, que me lleve, que me deje ir. No dijo «padre» ni llamó por mi nombre. Dijo «que me lleve», como quien pide permiso para el reposo eterno. La escena se desarrolló en minutos, pero parecía un lapso de años. La respiración de la cueva se hacía más fuerte. Me coloqué enfrente de Mills, y con voz que no quería traicionar ni la serenidad ni la urgencia, pronuncié las palabras que me enseñaron para sostener cuando la carne y el espíritu confrontan un abismo. Dije el Padre Nuestro, no en forma de rito hueco, sino como ancla absoluta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Las palabras rodaron por la caverna y, por un instante, todo pareció sostenido. No fue un milagro de luz, fue una página en blanco que permitió respirar. Mills dejó de golpear la pared.
Se dejó sujetar. Me aferré a su muñeca como si sujetar la cuerda pudiera salvar el alma. Lo llevamos hacia atrás, hacia la boca, cada paso acompañado por el latido que parecía consultar al mundo. Ese momento me mostró dos verdades al mismo tiempo. La oración no era una orden que obligara a la materia a comportarse. Era una práctica que sacudía la voluntad y creaba comunidad. No fue la voz del cielo la que acalló a Mills. Fue la presencia de otro hombre, otro cuerpo, otra palabra. Sentí un alivio profundo y a la vez una sospecha. La entidad, si lo era, entendía la estructura de nuestras necesidades. Se adaptaba. Tomaba los nombres que más dolían y los ofrecía como consuelo. Fingía ser bálsamo para mostrar la grieta donde entrar. Me pregunté en voz baja cuántos consuelos del mundo eran, en realidad, trampas talladas con la misma madera que prometía sostenernos. Beckett, al vernos volver, pronunció el nombre del sargento Davis con dureza contenida. «No podemos permitir contagios psicológicos», dijo. Su voz tenía algo de médico y algo de juez. Propuso retroceder, hacer lecturas, limitar el contacto, enviar señales de alerta y protocolos que sonaban a parches contra lo que, hasta entonces, no teníamos vocabulario para describir. Haynes se encogió en su silencio. Su cara, bajo la capucha, mostraba un rastro de sueño no dormido y una mirada que había visto demasiadas veces la posibilidad del final. Esa noche, en la base, intenté dormir y el sueño me devolvió fragmentos. Confesiones que no hice, rostros que callé, una mujer que me preguntaba si la soledad era un pecado o una vocación. Desperté con el sabor de la nieve en la lengua. La radio guardaba estática y la base respiraba como un animal con fiebre. Mills fue llevado a la clínica. Sus manos temblaban y en la almohada dejó una marca de saliva seca que parecía una firma. Le hablé de la pérdida que él sostuvo con palabras que, si bien no quitaban nada, al menos no lo dejaron solo en su dolor. Le dije, «No estás solo». Puso la cabeza sobre el almohadón y por primera vez en esa noche pareció menos frágil. Al amanecer artificial de la base, Beckett me invitó a una mesa donde las decisiones se toman con papeles fríos. Me mostró mapas donde la caverna aparecía recortada como una mancha. Me dijo, con la voz que guardaba todo lo que la orden implicaba, que la operación debía continuar. Tenemos lecturas consistentes. Si esto se difunde, paniqueamos a la opinión pública. Si lo dejamos abierto, alguien más puede llegar y contaminarlo. Tráigase una muestra y volvemos. Su mirada me buscó para medir la respuesta, y vi en ese gesto la forma en que los hombres usan la autoridad para repartir carga. Yo era un apéndice moral en un tablero de decisiones. Acepté acompañar la segunda salida. No supe si fue obediencia o la necesidad de ver con mis propios ojos lo que me habían enviado a mirar. Había algo en mi formación que me empujaba hacia los sitios donde la palabra no bastaba, no para ser héroe, sino para llevar una palabra que ancle al otro cuando todo flaquea. Me puse la sotana bajo la chaqueta, no por exhibicionismo, sino como una señal que a mí mismo me calmaba, una profesión visible en un lugar que niega la visibilidad. La segunda entrada fue peor. El pulso era ahora un tambor que marcaba sin compasión. Había marcas en la pared que parecían palmas presionadas y pequeñas concavidades donde la luz se recogía como si fueran ojos. Encontramos objetos, un juguete parcial, un trozo de tela que sugería ropa infantil, un mechón de pelo frío como si hubiera sido dejado en la carrera. Las huellas se multiplicaban, y había esa manera en que el lugar comenzaba a contar su versión. La cueva no solo era un pozo, sino una memoria. Davis, con los dedos en la boca, murmuró que la voz le ofrecía descanso a cambio de nada. Mills miró el juguete como quien mira una foto vieja. Haynes se arrodilló un instante y tocó la huella con reverencia o con miedo. No supe cuál.
Su mano tembló apenas. La voz infantil, ahora más nítida, se permitió un nombre impropio. Padre. Lo dijo con esa inocencia que disuelve la guardia. No era un truco retórico, era una detonación. Mis recuerdos me punzaban, confesiones no resueltas, años de sermones que parecían no alcanzar para calmar a los vivos. Un funeral que no pude evitar donde un hombre joven me exigió justicia y yo no la supe dar. La voz me hablaba a esa carencia y como un espejo me ofrecía calma en la medida en que yo abandonara. Sentí la tentación no como revelación poética, sino como una mano que me llama a arrodillarme para siempre. En el borde de esa tentación brotó de nuevo la oración. No la solemne, sino la de la mano en la estola que pide por la fragilidad humana. Señor, no me abandones en la tentación. No cité largas exégesis, ni me escondí en palabras teológicas. Fue un grito íntimo. No prometo que la voz dejó de sonar, pero sí que por un segundo me devolvió al lugar desde donde debía mirar. No era mi salvación lo que podía ofrecer, sino sostén para quienes estaban conmigo. Me agarré del rosario, noté el tacto endurecido de las cuentas y pronuncié algunas jaculatorias en latín, mezcladas con mi propio acento de pueblo. Dominé, libéranos a malo. Esas palabras, pronunciadas en un idioma que no es el de mi infancia, pero sí el de mis formaciones, hicieron algo parecido a una barrera. No cerraron la cueva, pero pusieron un umbral que, creo, nos permitió salir. Cuando retrocedimos, la caverna respondió. Un derrumbe sordo hizo vibrar el suelo y una lluvia fina, transparente y tibia empezó a caer de las paredes. No era agua común, sino una sustancia que olía a tierra movida y a medicación vieja. Como si la cueva expulsara lo que no podía contener, dejamos atrás marcas y objetos, y un instante después escuché a Davis rezongar. Su voz era una mezcla de incredulidad y reproche. No deberíamos haber entrado, dijo. Nadie le contradijo. Fuera la noche parecía más cerrada que antes. La base, con su luz artificial, ofrecía una ilusión de orden que no coincidía con lo que habíamos visto. Más tarde, en la sala de comunicaciones, me pidieron que redactara una nota para el informe. No era una carta de descubrimiento, sino un documento con lenguaje que pudiera acolchar la posibilidad de mentir sin usar la palabra. Escribí lo que era necesario y lo que era verdad. Anomalía térmica, fenómenos acústicos, riesgo psicológico. No añadí la palabra que me mordía la lengua, demonio. La escribí moralmente en otros términos y la escondí entre datos. Sentí vergüenza de ocultar parte de la verdad y a la vez entendí que el secreto era una decisión colectiva. Beckett no nos pidió que guardáramos silencio por malicia. Lo hizo por prudencia. Aún así, opté por una verdad íntima que nadie me había pedido y que nadie leería en el papel. Si el mal existe, lo hace con maneras de huésped que bostezan con la ternura. Esa noche, antes de dormir, abrí un viejo cuaderno que traje sin pensar. Tenía anotaciones de sermones, fechas de funerales, una nota sobre un niño que preguntó por qué Dios permitía la oscuridad. Escribí 2 párrafos. El primero, una simple enumeración de hechos. El segundo, una confesión. Vi algo que me roba el sueño. No sé si lo entenderé mañana. Lo sellé en el sobre que no debía mandar y lo coloqué en el bolsillo interior de mi chaqueta como un recuerdo que todavía esperaba un lector, que no era mi superior. En la madrugada, mientras la base dormía, recibí una llamada por la radio. Una lectura extraña, un aumento súbito de temperatura en la formación. El corazón de la cueva había variado su ritmo. Algo latía con más fuerza. Me vestí sin pensar y sentí en la lengua la urgencia de la comunidad. No era únicamente salvar a los otros de la cueva, sino salvar la obra de la comunidad misma, aquello que nos convierte de extraños en hermanos. Salimos sin demasiada pompa,
pero con la sensación de que la cueva empezaba a decidir por nosotros. Al acercarnos, la boca se mostró más abierta, como si hubiera alimentado algo y ahora exigiera más. La luz de nuestras linternas fue filtrándose a través de una neblina que no pertenecía al frío. Una sombra pequeña se movió entre las paredes con rapidez y ternura a la vez. Fui yo el primero en negarme a creer que era un niño hasta que lo vi, por instantes, de frente. Un rostro que no era un rostro, ojos demasiado grandes para la cara, una piel que parecía translúcida bajo la linterna, una sonrisa que no alcanzaba a ser sonrisa. Se movió como un animal y habló con la voz que ya sabía. «Padre, ven». Mi cuerpo reaccionó con un recuerdo que no era mío. El aroma del pan recién horneado en la cocina de un convento cuando era chico, la sensación de un altar frío bajo las manos. La voz prometía descanso y, si tuviera que elegir palabra, bondad. Pero me di cuenta con una claridad punzante de que la bondad ofrecida era un precio. Detrás de mí oí los pasos breves y ásperos de los hombres. Hein se quedó inmóvil, asomado a mí como un guardián. Mills me sostenía por la espalda, como quien necesita el peso de un hombre para no desaparecer. Davis no dijo nada. Su quietud era de alguien a quien la broma ya no le cabía. El niño, si era niño, extendió una mano pequeña y en su palma había algo que brillaba. No era un objeto humano visible, sino la promesa de olvido. Sentí que el mundo ofrecía esa palmadita fácil de la rendición. Apreté la cadena del rosario hasta que las cuentas hicieron ruido. No pronuncié la consigna solemne ni pretendí heroísmo. Dije una jaculatoria que era tanto ruego como trabajo. «Señor, no permitas que me engañen con lo que parece tierno». La voz volvió a replicar. «Ven, descansa». Y antes de que la tentación pudiera enredarse en mi lengua como una cuerda, una corriente de aire frío, no natural, nos atravesó, y la pequeña figura se desvaneció como un reflejo en agua inquieta. No era ni victoria ni derrota, era una tregua que la distancia otorgó, como si la caverna hubiera querido probarnos antes de decidir. Volvimos a la base con el latido aún en la ropa, con mascarillas de palabras no dichas y con la certeza de que aquello no iba a ser algo que se resolviera con papel oficial ni con oraciones de escritorio. La estructura humana que sostenía la estación ya había sufrido pequeñas fracturas. Complicidad, miedo, culpabilidad. Yo juré no dejar a los hombres solos. Ellos, en silencio, aceptaron confiar en un sacerdote declarado por una orden. Al final de esa jornada, mientras limpiaba la nieve de la sotana, encontré, adherida al borde de mi bolsillo, una cosa diminuta. Una huella en miniatura, como si alguien hubiera besado el borde del bolsillo y dejado allí una mancha helada. Pensé que era una broma, pensé que era un resto de algún bote, pensé muchas cosas para no decir la que me desvelaba, que la cueva había dejado una parte de sí en mí. Y sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, la radio emitió un sonido que hacía tiempo no escuchaba. Un mensaje de Beckett, corto, urgente. «Reúna al equipo, segunda extracción ahora, preparados para todo». Me puse el rosario en la mano y, como es mi costumbre en los momentos en que la incertidumbre se vuelve casi palpable, susurré: «Señor, guíame para no fallar a los que están en mis manos». No pedí que el peligro desapareciera, pedí que me dieran la claridad para sostener. Salimos otra vez hacia la boca que ahora parecía esperar. No sabía que esa salida nos llevaría a decisiones y pérdidas que ningún informe podría cubrir. No sabía que la noche polar tenía la paciencia suficiente para probar la fe de un hombre hasta su límite, y que el límite no siempre es una frontera clara, sino una rendija por donde entra la noche. La boca de la cueva nos esperaba con la misma paciencia con la que un depredador espera la torpeza de su presa. No había en ella una maldad ostentosa,
Su peligro era otro. Se ofrecía como alivio. Esa fue la trampa más difícil de verla para nosotros, porque el alivio tiene la voz de la ternura, y la ternura siempre parece, a primera vista, inocua. Salimos con equipos más robustos aquella vez, una cuerda más gruesa, generadores de luz, un pequeño desfibrilador por si la física fallaba. Beckett insistió en mantener la formación, tal vez porque la disciplina que impone un uniforme es en momentos así una oración práctica. Había, sin embargo, una tensión nueva en su mirada, como si la orden que había dado de traerme hubiese desatado algo que ahora le resultaba personal. Me pidió que, antes de entrar, hablara con los hombres. No quería sermones, quería una palabra que fuera puente. Dije lo que sé decir cuando algo debería anunciarse con verdad. No escondí el miedo. Les dije que no estaban solos, que la debilidad no es infamia, que si uno caía, todos se sostenían para levantarlo. A algunos eso les bastó, a otros no. Dentro, la cueva había cambiado ligeramente. El pulso se había hecho más irregular, latidos largos y luego un silencio artificial que tensaba el aire. Había un brillo nuevo en las paredes, como si la humedad hubiera coagulado en lágrimas. De pronto, Davis se detuvo. No dijo palabra, solo se quedó quieto con la linterna encendida hacia el suelo. Sus ojos estaban ceniza. Su risa anterior se había convertido en corteza. Me acerqué y noté que sus manos temblaban de un modo que no correspondía a la temperatura. No pregunté de inmediato. Le dejé el tiempo justo para que la vergüenza o la prudencia hicieran su trabajo. En la penumbra, una voz clara y rota dijo su nombre. No fue la voz de la figura infantil esta vez, sino una concatenación de voces. La de una madre, la de un hermano, la de alguien que le exigía algo que no podía dar. Davis la escuchó como quien contempla un cuadro que lo acusa. No hubo palabras grandilocuentes, fue más simple y por eso más absoluto. Se apartó del grupo, como si la voz lo llamara a un lado donde no podíamos seguirlo. Le hablé suavemente, lo tomé del hombro. Me pidió, sin mirarme, que lo dejáramos. «Déjenme ir», murmuró, y su voz era una hoja que no quiere cortar. No hubo un clamor heroico en mis entrañas, solo un afán por sostener la realidad mínima. Que ese hombre era persona, hijo de alguien, con cuentas por pagar en la memoria. No lo solté. Los protocolos se interpusieron por un instante. Hayne trató de sujetarlo, Mills gritó el nombre de Davis, Beckett mandaba que retrocediéramos un paso. En ese instante la cueva exhaló y de entre las grietas salió un sonido como un susurro de arrullo y una promesa velada de alivio eterno. La figura infantil dijo algo muy breve: «Descansa». No oí una orden, sino una invitación envuelta en caricia. Davis hizo un movimiento brusco. No fue una caída poética ni una escena cinematográfica. Fue un acto humano, íntimo y devastador. Se apartó del borde por el que habíamos avanzado y tiró consigo mismo hacia una abertura menor, una concavidad en la roca. No hubo gritos de una multitud, solo el ruido sordo de su cuerpo contra la roca y luego hielo. La cuerda que lo unía a la formación tensó y se cortó con un sonido seco que aún hoy me revuelve como un hueso sin carne. No voy a describir con detalle la imagen. Se lo debo a los que sufren y a la memoria de Davis. Lo digo con la compostura de quien lamenta. Fue una decisión que ninguno de los nuestros previó detener a tiempo. No intenten buscar en mis palabras dramatismo barato. Lo que ocurrió es un hueco que dejó su nombre como eco. Nunca subestimé la búsqueda de sentido humano. Me acerqué de inmediato para evitar que el acto quedara sin compañía. Hayne intentó alcanzarlo. Mills, que aún sostenía el rosario que durante horas había sido su única ancla visible, apenas pudo articular una frase. «No puede ser esto». Beckett dio órdenes con la voz quebrada. La cueva respondió con un silencio que era cómplice.
Lo que me costó más fue la mezcla de culpa y de culpa ajena que se apoderó del grupo. En mis años de confesionario he oído pedidos de muerte en metáforas y en gritos. Pocas veces el pedido se convierte en acto tan pronto. Me costó sostener mi propia respiración y no dejar que la pena me convirtiera en acusación. Hice lo que tenía que hacer. Me incliné sobre el cuerpo de Davis, puse la mano sobre su frente fría y dije su nombre en voz baja. No recité una doctrina. Hablé con la verdad de quien acompaña a los que no pueden volver. Le dije con voz quedísima: Dios te conozca, que la misericordia sea leve para ti. No pronuncié palabras que prometieran rescate, porque la oración no es una varita. Dije lo que mi fe me permite decir sin orgullo, que la memoria de un hombre merece compasión. A partir de ahí, todo se volvió administración de herida. Hein empezó a sangrar por la frente. No fue un corte deliberado. Su mano, en un gesto que todavía no entiendo si fue de penitencia o de intento por aferrarse a algo, había abierto la piel con una herramienta en su bolsillo. No fue un acto pensado. Fue un gesto que la cueva suscitó en un cuerpo que necesitaba sentir dolor para creer que seguía vivo. No hablé de estética ni de poesía en aquello. Sostuve su cabeza envuelta en una toalla y llamé al médico de la base por radio. Mills entró en pánico por un segundo y luego encontró, en el recuerdo de su hija, una manera de volver a la acción concreta. Limpió la herida, aplicó vendas. Su pulso era el compás de alguien que no quería que su propia culpa fuera ahora instrumento de más daño. No hubo aplausos. Solo trabajo y manos que se doblaban sobre lo urgente. Durante la evacuación, mientras cargábamos a Hein y a los otros con el cuerpo sin vida de Davis, cubierto en una manta cortesía del equipo, la cueva respiró como si se complaciera. Las paredes vibraron y una lluvia fina, fría y con olor a tierra metida en farmacia comenzó a caer. Sentí en la espalda que algo me rozó. No era una mano, sino la impresión de que la cueva sabía cómo se pronuncian nuestras oraciones y cómo se doblan nuestros cuerpos. Me encontré murmurando, sin control, jaculatorias en latín y también palabras sencillas en mi lengua natal. Señor, no nos desampares, dije. Mi voz se mezcló con la del resto. No fingí un heroísmo que no tenía. La oración fue, otra vez, un puente de manos. Llegamos a la boca con la sensación de arrastrar una herida colectiva. La base nos recibió con su luz pura y su anestesia de rutina. Los médicos hicieron lo que podían por Hein. Puntos, analgésicos y una observación que parecía decir al cuerpo que aun cuando la mente sucumbía, el organismo podía sostenerse. Mills lloró por primera vez en mi presencia con una naturalidad que me devolvió la gracia de la ternura. Sus lágrimas eran agua para raíces quemadas. Me senté en un rincón y dejé que la noche me cayera encima. Puse el rosario entre las manos y quise que las cuentas me dijeran algo definitivo. No dijeron nada. Me ofrecieron paciencia. Beckett, en la sala de mando, me buscó con una mezcla de autoridad y cansancio. Había en su rostro una pregunta que no quiso formular con palabras. ¿Qué hacemos ahora? Los informes de sensores habían subido su tono de alarma. La cueva había dejado señales que los instrumentos consideraban anomalías críticas. El coronel, con la misma frialdad que había tenido en el inicio, dictaminó lo que los hombres de su oficio sabían hacer en la orilla de lo imposible: contención, sellado, clasificación de la información. Se clausura el acceso, dijo. Se prepara un informe que no diga más de lo necesario. Se prepara medicina para los heridos. Se disemina lo justo. Me miró y añadió, más bajo: tú redactarás el parte pastoral. Nadie más que nosotros sabrá. Puse en su documento la verdad medida, guardando aquello que mis manos no querían esconder. No es que mi conciencia se hubiera dividido,
es que aprendí que hay momentos en los que la prudencia y la verdad se pisan la una a la otra. Elegí decir lo que podía sostener sin convertir la pieza en una farsa. En las semanas que siguieron a la extracción, la estación se convirtió en un lugar de reparación. Hubo entrevistas con especialistas militares, psicológicas y médicas. A Mills le diagnosticaron una reacción aguda al estrés. Le dieron tiempo y contención. Hein recuperó fuerzas físicas, pero sus ojos seguían tensos, como el de quien ha mirado demasiado al abismo. Davis ya no estaba para testimoniar. Beckett firmó papeles y miró al futuro con el cansancio de quien sabe que el silencio tiene un precio. Fuera del escenario operativo, yo tuve mi propio proceso. Pasé noches enteras escribiendo en el cuaderno que había traído. Algunas entradas eran listas secas de hechos, fechas, coordenadas, temperaturas. Otras eran confesiones que me permitían decir lo que raramente digo en voz alta, que la soledad del cura no es solo soledad de sacerdocio, sino la soledad que algunos llevan por haber sido nombrados guardianes de la esperanza. Recordé funerales donde la gente me pedía respuestas, y tuve que aprender que muchas veces la respuesta es compañía y no explicación. En mi cuaderno guardé oraciones sencillas y también mis dudas más densas. Cuando la experiencia se vuelve doctrina, cuando la paranoia se vuelve ministerio. Una noche, en la sala común de la base, mientras las máquinas de la cocina lanzaban su vapor mecánico, me encontré con Hein. No hablamos de la cueva al principio, hablamos de cosas pequeñas, de un perro que tuvo, de un padre al que no quiso llamar. Habló despacio, y por primera vez vi cómo la brújula humana intenta recalibrarse después de una fractura. No sé si me llamó Dios o la cueva, dijo en un momento, y su voz fue tan honesta que sentí que cualquier respuesta mía sería pseudo-profética. Le tomé la mano sin ceremonial. Le dije lo único que creía que era justo. La realidad puede ser muchas cosas a la vez. Lo que nos pide ahora es cuidado. Mills, a nuestro lado, asintió con la mirada en el suelo. Entre nosotros se fue formando una costura. Aprendimos que la compañía es un rito sin liturgia y con efecto. Mientras la estación volvía a su ritmo de supervivencia organizada, llegaron órdenes de fuera que no me sorprendieron. El archivo de todo aquello. Documentos fueron sellados, materiales enviados a centros de investigación que prometían neutralidad científica. Me permitieron conservar copias personales, notas, fragmentos de texto, la huella mínima que había encontrado en mi bolsillo. Guardé esos registros en un sobre y lo escondí en el hábito de la sotana. No por rebeldía, sino por la necesidad de tener algo con que recordar que no todo puede o debe ser trocado en expediente militar. Hubo, sin embargo, momentos de luz. En una de las misas improvisadas que celebré para quienes quisieran acudir, sentí lo que siempre busco. El contacto de las voces que piden no consuelo, sino mutuo sostén. Hice una breve homilía sin grandes desarrollos teológicos. Hablé de la fragilidad humana, de la idea de que la fe no es un escudo, sino una mano que se tiende. No ofrecí soluciones, ofrecí presencia. Después de aquella misa vino alguien a confesar, no por pecado formal, sino por peso. Mills, en la fila, me dijo, «Padre, no me quitó la pena, pero cuando habló me sentí menos roto». No hay auditorios que garanticen milagros, hay rostros que, por estar, hacen que la noche sea menos noche. Con el tiempo, me permití escribir un documento que no era oficial, un testimonio dirigido a mi propia conciencia. Lo grabé en la vieja grabadora que traía entre mis papeles y lo cerré bajo llave. No lo envié a nadie. En él decía, con la misma voz con la que les hablé al principio de esto, que había visto algo que jugaba con la ternura humana, que la forma que tomó fue la de un niño,
que el mal puede presentarse con piel de alivio y que la fe práctica que me sostuvo fue la oración y la presencia de otros. No pretendí que mis palabras fueran absolución ni condena. Las dejé como una advertencia privada. En el mismo archivo añadí una nota. Si el destino coloca esto en manos públicas, recuerden no convertir el misterio en espectáculo. La estación finalmente cerró temporalmente el acceso a la formación. Se llevaron bloques de hielo para análisis y las muestras que fueron enviadas a laboratorios complejos arrojaron lecturas que los científicos no supieron cómo interpretar con certeza. Hablaron de compuestos orgánicos desconocidos, de estructuras isotópicas fuera de lo habitual y de fluctuaciones térmicas que no seguían patrones convencionales. Los informes técnicos que llegaron a nuestras manos en versiones reducidas hablaban de fenómenos anómalos y recomendaban protocolos. Sin embargo, la palabra que más me pesó fue la que nunca apareció. No había en los documentos una explicación que satisficiera al espíritu. Lo que el laboratorio no pudo decir, la cueva lo había dicho en voz baja a los hombres que la pisaron. Años después de los hechos, cuando ya llevaba de regreso algunos meses a la rutina de mi parroquia, ocurrieron pequeñas cosas que me devolvían memorias como si fueran semillas. Una señora que vino a confesarse contó un sueño en el que un niño perdía el camino y buscaba abrigo en la nieve. Un joven militar que pasó de paso por la ciudad dejó caer, sin proponérselo, el nombre de una base. Me di cuenta de que aquello no se había quedado en un punto remoto del mapa. La noche guarda su propio banco de ecos y se los presta a cualquiera que haya aprendido a escuchar. Antes de cerrar, dejé un último archivo personal, una carta dirigida a nadie en particular y a todos los que algún día leeran mis notas. En ella confesé que cargar con el secreto es, en sí, una forma de penitencia que no elige la gloria ni la comodidad. Dije que la decisión de callar también es una forma de proteger a la humanidad de pánicos que no curan, pero admití que me pesaba la carga de no decir todo lo que vi. Pregunté, en voz baja, si la verdad no debería ser voz colectiva en lugar de monólogo de silencio. No encontré respuesta concluyente. Solo encontré la certeza de que la experiencia me había marcado por dentro. Un día en el que la nieve ya se mostraba como recuerdo en los charcos de la ciudad, tuve un sueño. Estaba en la cueva otra vez, y el niño me miraba sin pronunciar palabra. En el borde de su sonrisa había un rastro de algo que podía ser compasión o trampa. Me desperté con el rosario apretado en la mano, empapado de sudor frío. Abrí mi cajón y encontré, como si fuera testigo de un pacto, la pequeña huella que había encontrado en la sotana aquella primera semana. No había mudado de tamaño, estaba intacta, como una cicatriz que no sana porque no ha sido mostrada a quien corresponde. No la quemé, no la escondí mejor. La guardé en el mismo sobre donde están mis notas. Me parecía que, al conservarla, mantenía una relación honesta con la experiencia. No la negaba ni la exhibía. Sé que muchos de ustedes, al escuchar esto, se preguntarán si lo que cuento es producto de la mente. ¿Fue todo alucinación colectiva, resultado del frío, la fatiga y la paranoia? ¿Fue obra de algo que escapa a nuestro entendimiento y por tanto merece nombre teológico? No puedo ofrecérseles una única clave. Puedo decirles, eso sí, que me enseñó aquello, que el mal muchas veces imita lo más tierno para entrar en nosotros, que la compasión y la compañía son armas prácticas tan importantes como cualquier acción técnica, que la oración no es una varita, sino el modo en que una comunidad se recuerda humana, y que finalmente hay secretos que pesan en el alma de quien los guarda. Escribo esto no para escandalizar ni para impresionar, sino para compartir una carga. No les propongo creer sin prudencia.
Les propongo una manera de mirar al otro cuando diga que ha visto cosas que no encajan en la lógica. Algunas verdades piden escucha más que juicio. Si algo me quedó claro en la cueva es que nadie enfrenta el abismo en soledad verdadera, sin necesitar de manos que lo acerquen a la orilla. Si llegaste hasta aquí y esta historia resonó contigo, déjame saber qué piensas. Comparte tu interpretación. ¿Fue aquello una manifestación sobrenatural, un efecto del aislamiento extremo o algo intermedio? Tu mirada honra la historia y ayuda a que no quede encerrada en un sobre. Antes de cerrar por completo, dejo una última nota que me persigue desde entonces. En ocasiones, al poner la mano sobre mi bolsillo, siento un frío que no proviene del clima. Es apenas un matiz, un recordatorio. Y una vez, al levantar la sotana para la limpieza, vi un diminuto surco en la tela, como la marca dejada por una uña pequeña, casi imperceptible. No le encontré explicación razonable. No la interpreté como prueba concluyente de nada. La miré como se contempla una herida, con la mezcla de cuidado y asombro que merece lo misterioso. Aprendí que vivir con lo desconocido no obliga a convertirlo en dogma. Aprendí que a veces la fidelidad consiste en no revelar todo, en custodiar la memoria de los que quedaron y en acompañar a los vivos con la verdad posible. Cierro esta carta testimonio con una oración breve, humilde. Señor, danos ojos para ver sin juzgar, manos para sostener sin señalar, y valentía para consolar sin fingir saberlo todo. Te pido por las almas que vimos y por las que tal vez nunca conoceremos. Amén. Si esta historia te dejó inquietudes o tienes una interpretación, coméntala abajo y comparte con alguien que pueda encontrar sentido en esto. Tu voz es parte del cuidado que todo relato necesita.